En Colombia, la educación es un servicio y ante todo un derecho constitucional y ciudadano. Son varios los hechos que han marcado las políticas educativas en Colombia y estas a su vez han tenido repercusiones positivas y negativas en el desarrollo del país. En el día de hoy hablaremos del recorrido histórico de la educación en Colombia, sus alcances y evolución. Nos acompañará Carolina Trujillo, experta en políticas educativas. Buenos días, Amanda. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y como esto es una larga historia, nos vamos a contextualizar bajo el mandato del presidente Rafael Núñez con la Constitución de 1886 y la centralización del sistema educativo. Allí se pretendía que el gobierno tuviese todo el control de la educación por medio del Ministerio de la Instrucción. Posteriormente, y luego de hechos sociales de gran magnitud como lo fue la Guerra de los Mil Días, se establece la Ley Orgánica de Educación en 1903, la cual pretendía fortalecer el control estatal y de la Iglesia Católica. Se divide la educación en primaria, secundaria, industrial y profesional. De 1930 a 1957, durante la República Liberal, se presenta una gran reforma educativa. Luego de diversos debates, cambian varias políticas en torno a garantizar algunos derechos. Nace la educación a distancia para facilitar los procesos de aprendizaje y se avanza en la construcción de escuelas privadas. La mujer ingresa a la educación. En 1946 el Partido Conservador vuelve a gobernar y la Iglesia retoma su poder sobre la educación. Como lo indica el ERMA 2007, en nuestro país durante la primera mitad del siglo XX, la educación se caracterizó por la baja tasa de escolaridad, la falta de maestros y su escasa o nula preparación, unas altas tasas de analfabetismo, la poca inversión y prioridad en los diferentes gobiernos, la influencia de la Iglesia Católica, la preponderancia de la educación secundaria y la oscilación entre las políticas y reformas educativas descentralizadas y centralistas. Entre 1957 a 1990 ocurren otros hechos importantes. Se crea el Comité Asesor del Ministerio de Educación, se crea el Movimiento Sindical de los Educadores, gracias a las luchas sociales del momento, creando así en 1979 el primer estatuto docente conocido como el Decreto 2277. Esto se realiza en el gobierno de Julio César Turbay. El movimiento pedagógico creado por FECODE tuvo gran incidencia en el desarrollo de las políticas educativas en los años 80. Posteriormente viene una nueva era en la educación con la Constitución Nacional de 1991 y las reformas educativas durante el gobierno de César Gaviria. A partir de esta fecha se gestan grandes reformas a la educación, como lo son la Ley 30 de 1992 y para la educación básica y media en la Ley 115 o la Ley General de Educación del 1994, en la cual se aprueba luego de fuertes discusiones y consultas. Este proceso dio lugar a múltiples controversias, debates y este proyecto dio paso a grandes reformas en pro de la educación y también a grandes críticas, obviamente, estableciéndose allí los fines del sistema educativo, las modalidades de atención a población especial, a grupos étnicos, promoviendo su integración al sistema de educación regular. Se fortaleció la autonomía de las instituciones educativas, se crearon órganos de participación en todos los niveles, impulsó el Ministerio de Educación la obligación de elaborar planes decenales y creó mecanismos de participación en la formulación de políticas para la sociedad civil, como lo fueron las juntas y los foros educativos. En 1996 se expidió el Plan Decenal de Educación. Se establece que debe ser formulado cada 10 años. Este plan tendrá carácter indicativo y será evaluado y revisado permanentemente. Como lo indica Abel Rodríguez, el plan decenal fue concebido para cumplir una doble función. De un lado, servir como instrumento de planeación de desarrollo educativo a nivel nacional, departamental, distrital, municipal e institucional, y del otro lado, servir como instrumento de movilización de la opinión pública y de la ciudadanía por la educación. Sin embargo, en los años siguientes el plan decenal no fue tomado en cuenta por los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. En el 2012 expide el Estatuto de Profesionalización Docente, conocido como el Decreto 1278. Los avances científicos de las últimas décadas han hecho que el conocimiento tome un carácter económico y es un recurso estratégico que utilizan los países para su desarrollo. Las políticas establecidas en las últimas 2 décadas se han centrado en la ampliación de la cobertura, mayor atención a la población vulnerable, mejoramiento de la calidad, evaluación de docentes y directivos docentes, el uso efectivo de la tecnología en el aprendizaje
un proyecto ambicioso de bilingüismo y la internacionalización de la educación. Y es así como hacemos este recorrido histórico de la educación en Colombia. Gracias, Carolina, por hacernos este recuento histórico sobre los hechos importantes en la educación colombiana. En este recorrido es necesario resaltar algunas leyes que han sido modificadas o derogadas. Es el caso de la Ley 30 de 1992, que regulaba la educación superior en Colombia. Esta ley fue reemplazada por la Ley 1740 de 2014, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. También tenemos la Ley 715 de 2001, que establecía el Sistema General de Participaciones para financiar la educación pública. Esta ley fue modificada por la Ley 1955 de 2019, que crea el Sistema General de Regalías y asigna recursos para la educación, entre otros sectores. La Ley 1098 de 2006, que era el Código de Infancia y Adolescencia, esta ley fue derogada por la Ley 1878 en 2018, que expide el nuevo Código de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en Colombia. También encontramos el decreto 1860 de 1994, que reglamentaba la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media. Este decreto fue derogado por el decreto 1075 de 2015, que establece el decreto único reglamentario del sector educación. También tenemos el decreto 2230 de 2003, que reglamentaba el régimen salarial y prestacional de los docentes estatales. Este decreto fue modificado por el decreto 1278 de 2002, que establece el Estatuto de Profesionalización Docente. Y por último, podemos encontrar el decreto 2566 de 2003, que reglamentaba la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Este decreto fue derogado por el decreto 1290 de 2009, que reglamenta la evaluación y la promoción de los estudiantes y define el sistema institucional de evaluación. Todo lo anteriormente expuesto nos evoca a reflexionar acerca de la influencia que tienen las políticas educativas en la deliberación y construcción de los planes de desarrollo nacionales, ya que se debe hablar el mismo idioma y así poder trabajar desde un entramado de metas y fines. Esto con el fin de lograr mejorar el nivel de vida de una población de manera sostenible e integral. Es aquí donde el sistema educativo fundamenta todas las metas para promover el desarrollo económico y social, basándose en el ejercicio de valores como la justicia, la equidad, la igualdad, el respeto y el sentido de pertenencia, constructos que han venido transformándose a lo largo de la historia, originando otras percepciones sociales que se arraigan a la idea de la colectividad como base fundamental para alcanzar propósitos en común.